El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:51. No perdamos de vista los temas sanitarios, porque la pandemia no ha pasado. El plan de vacunación avanza, pero con algunas dificultades. Ayer, por ejemplo, Diario El Comercio publicaba que desde la 1 de la mañana hubo gente que llegó al centro de exposiciones Bicentenario en el ex aeropuerto Mariscal Sucre de Quito para tratar de ganar turno, de llegar a la fila y vacunarse. Tremendo. Durante el día igualmente se evidenciaron largas filas. Así está avanzando el plan de vacunación. Aquí mismo, cerca de la radio, en el colegio Benalcázar, también había mucha gente muy temprano en la mañana haciendo fila para buscar justamente su vacuna. Por otra parte, evidentemente se deben mantener las medidas de bioprotección, de bioseguridad. En Guayaquil, el informe epidemiológico de este lunes ya hablaba de unas preocupaciones respecto al aumento de contagios. La pandemia no ha pasado. Y en medio de esto ha circulado pues esta noticia de las variantes, la última, la variante Delta. Y la pregunta pues para el especialista, el doctor José Sánchez, que tiene la gentileza de atendernos. Él es infectólogo e investigador de la Universidad UTE, a quien le damos el buenos días y le pregunto si las vacunas que nos están administrando a los ecuatorianos pueden contrarrestar de alguna manera el efecto de la variante Delta del COVID-19. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenos días, Fabricio, muy buenos días a todos, gracias por la invitación. Por supuesto, las vacunas siguen siendo el principal pilar para una prevención primaria y diseminación de todas las formas o variantes de preocupación de la COVID. Y por supuesto, esto también influye en las variantes que se van dando. Yo pienso, estimado Fabricio, que hay dos carriles por correr. El primero es tratar de cubrir a la mayor población antes que la mutación del virus se propague masivamente. El INSPI, la Universidad San Francisco de Quito, la Universidad Santiago de Guayaquil, están haciendo un seguimiento molecular con respecto a las variantes. No se ha detectado oficialmente la variante Delta en el Ecuador. Sin embargo, en otros países esto ha sido una revolución, por llamarlo de alguna manera. Imagínense, Fabricio, que inicialmente teníamos variantes específicas en Inglaterra y hoy hablamos del 90% de los casos que están apareciendo en Inglaterra son de la variante Delta. ¿Qué nos indica eso? Que va a colocarse en nuestro país tarde o temprano. Eso es evidente. Hay que estar preparados para eso. ¿Cuál es la naturaleza de esta variante Delta que usted nos dice? No tenemos evidencias de que ha llegado al Ecuador, pero sí hay en otros países. Claro, podría llegar en algún momento al Ecuador. Pero ¿qué implicaciones tiene esta variante? Claro, el virus siempre va a modificarse, siempre va a cambiar, va a mutar. Es naturaleza propia de ese microorganismo. Ahora, muchas mutaciones son para adaptarse, otras son para perderse o para quedar en el olvido en la historia de la humanidad. Es como cuando tú tienes una llave nueva de una copia. Tienes que limar las asperezas, las rebabas, para que case perfectamente en tu cerradura. El virus comete errores, a veces hay que limarlos, a veces hay que cambiarlos, y esa mejora en adaptabilidad hace que se convierta en un agente de mayor diseminación entre los seres humanos. La variante Delta, hasta el momento, tiene 12 mutaciones puntuales, que lo que ejerce es una avidez para una transmisión más rápida. Poniendo un poco en contexto esto, me gustaría indicar, Fabricio, que la cepa inicial, la de Wuhan, tenía una tasa de transmisibilidad calculada de 2.5. ¿Qué quiere decir eso? Que puede infectar a 2,5 personas más o menos. La variante Delta ha ido evolucionando y ahora hablamos de una tasa de transmisibilidad de 8. Es bastante alta en comparación con la cepa original. Usted me dirá, podemos tener otro punto en contraparte. El sarampión, por ejemplo, tiene una tasa de transmisibilidad de 12, pero la vacunación en ellos es muy amplia. Entonces, con este parámetro, estimado Fabricio, podemos indicar que la facilidad de transmisión es supremamente amplia. Eso explica epidemiológicamente por qué Inglaterra, que comenzó con una variante de preocupación diferente, ahora la Delta es la que predomine. Y en los últimos estudios epidemiológicos, Estados Unidos, al parecer, va por el mismo camino. Por tanto,
muy respetuosamente lo digo, creo que las medidas de ampliación de foro debieron ser tomadas también en base a tener la certeza en nuestro medio si está circulando o no está circulando. Usted en su preámbulo lo explicó muy bien. La doctora Zona Barca estableció un aumento de positividad en los casos a nivel de Quito. La pregunta sería, ¿ese aumento en la positividad de los casos indicaría que alguna variante ya está circulando en nuestro país? Tendríamos que analizarlo con mayor detalle y mayor investigación. Ahora, usted bien menciona el tema de los aforos. Por ejemplo, esta semana nomás se anunció que desde ayer está vigente un aumento de los aforos, creo que hasta el 70% en el caso de los restaurantes, 65% en el caso de los centros comerciales y sus patios de comidas, 50% en el caso de los cines, de los teatros, de los supermercados, de los mercados, etcétera. Yo no sé si en este momento era conveniente todavía, porque el plan de vacunación está avanzando, sí, pero todavía no se llega al ideal de inmunizar al 70% de la población para generar la inmunidad de rebaño que dicen los especialistas. O sea, todavía estamos muy lejos de aquello. Seguramente vamos a llegar, pero no todavía. Yo le pregunto si ahorita era conveniente aumentar la capacidad de aforo en los diferentes locales comerciales, doctor. Bueno, reitero lo que le mencioné, estimado Fabricio. Considero que debemos averiguar si la variante ya está en nuestro país. Creo que el panorama completo cambiaría al saber que eso existe. Pero mucho me temo que la vigilancia molecular en nuestro país no llega ni al 1% de lo que se debería tener. Entonces eso es una limitante tecnológica de accesibilidad, de determinar con certeza qué está ocurriendo en nuestro medio. Imagínense que se procesan aproximadamente 40 o 50 muestras cada semana, cuando lo ideal es procesar 1000 muestras para tener una vigilancia epidemiológica. Caso contrario, pues sabemos que existe variabilidad en nuestra población, pero no con certeza qué tipo de variantes están en nuestro medio. Quizá ese hubiera sido, no sé, a mejor criterio, un aspecto para considerar el cambio en el aforo en los sitios donde hay confluencia. Lo digo muy respetuosamente, por supuesto. Doctor Sánchez, tengo algunas preguntas de la audiencia y están sustentadas algunas de ellas sobre el tema de la vacunación. Me escribe un internauta y me pide que le pregunte. Dice, yo me puse la vacuna de Sinovac, la primera dosis, y pregunta si se puede poner una segunda dosis de Pfizer porque quiere viajar a Europa, dice a Francia, y la Unión Europea no reconoce la vacuna china, la de Sinovac. No sé si ya en este momento hay evidencia científica que permita tener claridad sobre si conviene o no esta combinación de vacunas, que si me vacuno de una farmacéutica la primera dosis y de otra la segunda dosis, doctor. Bueno, existe estudios avanzados en vacunas que han sido probadas en Europa y Estados Unidos. ¿A qué me refiero? Ya existe estudios preprint, llaman los investigadores, con respecto a la asociación probable entre AstraZeneca y también Pfizer. Probablemente existe ya una buena asociación entre uno y otro. Lastimosamente, las investigaciones en el momento no están enfocadas directamente a aquellas vacunas que han salido de otros medios como China. Entonces, es un proceso en desarrollo. Sigue siendo un poco riesgoso. ¿A qué me refiero? Si no existe la seguridad para el paciente, la seguridad para la persona que vaya a contraer a una heteroinmunización, sería más bien contraproducente. Considero, por tanto, establecer el parámetro como establece el fabricante. Así tienes su seguridad establecida. La mezcla experimental en una persona no es ni de lejos lo adecuado. Sugiere una revisión con su médico de cabecera y estar atento a la evidencia científica que está saliendo. Si está avanzando, vuelvo a repetir, entre AstraZeneca y Pfizer, más poco está avanzando con otro tipo de vacunas. Correcto, doctor. Acá también nos dicen, si se puede vacunar jóvenes de 15 años, doctor Sánchez. Bueno, existe una modificación en la vacuna que está saliendo tanto en la Sputnik como en la Pfizer y en la AstraZeneca para la inmunidad en personas jóvenes. Usted comprenderá, Fabricio, que la inmunidad es muy diferente en cada uno de ellos dependiendo del grupo etario. Adultos mayores, personas crónico-metabólicas con susceptibilidad o enfermedades catastróficas suelen tener la necesidad imperante de una vacunación. Los jóvenes suelen tener una inmunidad más tolerable, más ágil, más reactiva,
y por lo tanto la modificación en las vacunas es importante en ellos. Sí se está dando, hay avances al respecto, creo que debemos esperar un poco más a que los resultados salgan a flote, pero a modo personal soy optimista, creo que va a dar muy buenos resultados. Acá nos dice el doctor Patricio Reyes, que también es especialista, los estudios muestran que una dosis de AstraZeneca y otra de Pfizer incrementan la inmunidad. Los estudios son con esas vacunas, nos dice justamente el doctor Patricio Reyes, doctor Sánchez. Totalmente, comparto con el doctor. Lo que acababa de mencionar es justo con las dos vacunas, ¿no? Doctor, ¿cuál es la situación hoy epidemiológica del país? ¿Cómo la evalúa usted en este momento? La evolución de la pandemia, las cifras oficiales del Ministerio de Salud, el comportamiento de la ciudadanía, ¿cómo los evalúa usted? Bueno, yo considero que el avance se está dando. Veo cada vez más centros de vacunatorio abiertos. Considero que la ampliación se está dando. El orden es algo que necesita imperar, no solamente desde la perspectiva de la autoridad sanitaria, sino el orden también desde la comunidad. Si nosotros somos indisciplinados en imponer nuestro criterio cuando se ha dado a los parámetros establecidos, pues es un poco complicado avanzar. En ese aspecto considero que la vacunación como bien público se tiene que dar a todos, priorizando a las personas que realmente lo requieren. A veces soy un poco escéptico, y lo digo con mayor respeto, de que personas no quieran vacunarse. Yo creo que es una actitud socialmente dada para que todos nos protejamos. No podemos ser ninguno de nosotros instrumentos del virus, no podemos convertirnos en vectores, necesitamos protegernos. Y finalmente, estimado Fabricio, la variante Delta tiene sus características clínicas un poco especiales. Tiene moquera, tiene dolor de cabeza, cefalea, mialgia, artralgia, etc. Pero puede pasar muy desapercibido como una gripe, como un resfrío. Entonces, el virus es muy inteligente, ¿no? Nos hace pasar por procesos clínicos, sintomatológicos muy solapados. ¿Y quién gana cuando eso sucede? El virus, porque no me da una enfermedad grave. Si tú tuvieras una enfermedad notable, evidente, pues obviamente te protegerías y protegerías al resto. Pero si el virus pasa muy solapado, muy como un resfrío común, dices no pasa nada. Y quien gana en realidad es la diseminación del virus. Así que en la vigilancia epidemiológica creo que tenemos que poner mayor énfasis, lo digo muy abiertamente. Creo que estoy muy contento que existan más vacunatorios. Debemos ser ordenados, debemos protegernos y dar mayor sentido a que esto se pueda evitar. Ahora, evidentemente, aparte de algunos mitos que se han generado entre la opinión pública respecto de las vacunas, que algunos dicen, no, yo solamente quiero Pfizer y si no hay Pfizer no me vacuno. Tenemos, digamos, Sinovac, tenemos AstraZeneca y tenemos Pfizer. Estamos a la espera de la oferta de CanSino, que es otra de las farmacéuticas chinas, para que también llegue acá y no sabemos si finalmente se concretará la negociación para la vacuna rusa, la Sputnik V. Pero la preocupación de algunas personas es que otros países, por ejemplo, países europeos o entiendo que hasta Estados Unidos, tienen algunas restricciones para el ingreso de personas que se vacunaron con Sinovac o con Sputnik V y tendrán que hacerse seguramente una prueba PCR para ingresar. ¿Qué solución se le puede dar a esto, doctor? Bueno, son reglamentos internacionales. Considero que la salud de la persona debe ser priorizada íntegramente. Yo considero que cualquier vacuna dada en las 2 dosis y 15 días después de la segunda dosis, así sea la variante, te da una protección adecuada y necesaria. Así que yo priorizaría a la persona sobre ese reglamento sanitario internacional que fue dado en el 2015. Por otro lado, la prueba se tiene que dar. Si PCR o prueba de antígenos es necesaria para ingreso a otros países, pues tendríamos que hacerlo, pero yo priorizo la sanidad sobre todo. La persona tiene que estar cuidada, tiene que tener sus 2 dosis y lejos de cualquier situación, el beneficio es para la persona y su familia. Y si viajar es un imperativo, muestre su prueba PCR y con eso pues podría acceder. Finalmente, algo que también suele darse en la comunidad es, bueno, yo me fui a Estados Unidos, me vacuné con la Johnson & Johnson, vengo al Ecuador y quiero vacunarme otra vez. Así no funcionan las vacunas. No es por capas o cuántas veces yo me vacuno. Es cumplió el esquema necesario, listo, su inmunidad está dada. Entonces cuídese, tenga un estilo de vida saludable y eso ayudará por mucho a que no tenga una infección. Correcto. Doctor Sánchez, le agradezco por sus aportes en torno al tema sanitario. Que tenga un buen día, muy amable. Bueno,
Igualmente, hasta luego. Gracias a José Sánchez, infectólogo e investigador de la Universidad UTE, hablando sobre la variante Delta que todavía no llega al Ecuador. Ojalá que no llegue, pero creo que esto va a ser inminente, obviamente por las cuestiones de la globalización, etcétera, y la efectividad de las vacunas, la eficacia de las vacunas. Una vez más, les puede parecer cliché, repetitivo, cómo molesta o lo que sea. Vacúnense. Y mantengan las medidas de bioprotección y de bioseguridad, uso de mascarilla, lavado de manos, gel antibacterial, alcohol antiséptico, distanciamiento social. Todavía la emergencia no ha pasado. Tenemos que llegar a ese 70% de vacunados en el Ecuador para poder generar la denominada inmunidad de rebaño aquí en nuestro país. 8:06 en A Primera Hora.